El prólogo de Orit, 19 de octubre. El santo profeta Joel. Joel es el segundo en la línea de los profetas menores. San Joel era hijo de Batuel, de la tribu de Rubén. Vivió 800 años antes de Cristo. Joel profetizó los infortunios del pueblo de Israel y la cautividad de Babilonia a causa de los pecados que habían cometido a los ojos de Dios. Llamó a la gente al ayuno y a los sacerdotes a la oración llorosa y penitencial para que Dios tuviera misericordia de ellos. Santificad un ayuno y clamad al Señor continuamente. Joel, capítulo 1, versículo 14. En medio del pórtico del altar llorarán los sacerdotes liturgizantes al Señor. Joel, capítulo 2, versículo 17. Joel también predijo el descenso del Espíritu de Dios sobre los apóstoles y el derramamiento de la gracia del Espíritu de Dios sobre todos los cristianos. Y será después de estas cosas que también infundiré el Espíritu de mí sobre toda carne. Joel capítulo 3, versículo 1. Profetizó y describió el juicio terrible de Dios, y también profetizó la gloria de la Santa Iglesia de Dios. El santo mártir Varo. Varo era un funcionario romano en Egipto y también un cristiano en secreto. Cuando 7 maestros cristianos fueron encarcelados, Varo los visitó, proporcionándoles lo que necesitaban y ministrándolos celosamente. Quedó asombrado con estos mártires y lamentaba que, debido a su temor, no pudiera convertirse en mártir de Cristo. Los hombres de Dios lo animaron y Varo decidió que iría con ellos para ser torturado. Uno de estos hombres de Dios murió en prisión, de modo que cuando el malvado Eparca hizo que llevaran ante él a los mártires, solo quedaban 6. Él preguntó por el 7. Varo dijo, entre comillas, yo soy el 7. El gobernador, enfurecido, torturó primero a Varo, ordenó que lo azotaran desnudo con varillas secas, y después de eso hizo que lo ataran a un árbol y lo descuartizaran pedazo por pedazo hasta que el santo entregó su alma a Dios. Su cuerpo fue arrojado a una pila de estiércol. Una mujer palestina llamada Cleopatra, la viuda de un funcionario, estaba allí con su hijo Juan. En secreto, sacó las santas reliquias de Varo en la pila de estiércol y los sepultó en su casa. Luego le pidió permiso al Eparca para llevarse el cuerpo de su difunto esposo desde Egipto a Palestina. Como ella era esposa de un funcionario, el Eparca inmediatamente concedió su permiso. Sin embargo, la bienaventurada cristiana Cleopatra no se llevó el cuerpo de su esposo, sino las reliquias del santo mártir Varo en su lugar. Así fue como llevó las reliquias del mártir a Edras, la aldea donde ella misma había nacido, cerca del monte Tabor, y la sepultó allí con honor. Tiempo después, construyó una iglesia para San Varo y él a menudo se le apareció desde el otro mundo resplandeciente como un ángel de Dios. El venerable Prócoro de Pchinia. San Prócoro fue un contemporáneo y amigo de los santos Juan de Rila y Gabriel de Lesnovo. De acuerdo a su oración, Dios le mostró el lugar donde viviría una vida de ascesis. Este lugar era la zona boscosa cerca del río Pchinia. Allí, Prócoro laboró en ascesis hasta su vejez y reposo. Solo el omnividente Dios conoce la magnitud de las labores de Prócoro y las tentaciones que soportó en el transcurso de su ascesis, pero se puede juzgar por medio de sus reliquias borboteadoras de mirra y de sus innumerables sanaciones milagrosas que han continuado hasta hoy la grandeza de su ascesis y la grandeza de la gloria de Dios que le fue dada debido a sus grandiosas labores. San Prócoro entró al descanso y asumió su morada en el reino de Dios en el siglo XI. Reflexión. Una aparición del santo mártir Varo. Cuando la devota viuda Cleopatra le construyó una iglesia, convocó al obispo y a los sacerdotes para consagrarla. Un gran número de cristianos se congregó para esta celebración, ya que toda el área circundante veneraba a San Varo como gran sanador y obrador de milagros. Tras los divinos servicios, esta piadosa benefactora se dirigió ante las reliquias de San Varo y oró, entre comillas, te suplico, tú que soportaste mucho sufrimiento por Cristo, implora a Dios por lo que le agrada, y para mí y mi único hijo, pídeles lo que es beneficioso. Juan, el hijo de Cleopatra, estaba listo para el ejército. Justo cuando ella se marchaba a la iglesia, Juan se enfermó. Le sobrevino una fiebre ardiente que empeoraba constantemente hasta que, alrededor de la medianoche, Juan murió. La madre,
afligida por el dolor y furiosa, se dirigió ante la tumba de Sambaro y habló con aspereza, entre comillas, «Santo de Dios, ¿es este el modo en el que me ayudas?». Y dijo mucho más en su amargo lamento hasta que, completamente agotada, cayó en un sueño ligero. Sambaro se le apareció con su hijo Juan. Ambos estaban radiantes como el sol, con vestimentas más blancas que la nieve, ceñidas con fajas doradas, y tenían magníficas coronas sobre sus cabezas. El santo de Dios le dijo, entre comillas, «¿No me rezaste para implorar a Dios por lo que quiera le agradara a Él y fuera beneficioso para ti y para tu hijo?» Le recé a Dios, y Él, en su indecible bondad, llevó a tu hijo a su ejército celestial. Si así lo deseas, aquí está él, llévatelo y colócalo en el ejército del rey terrenal. Al oír esto, el joven Juan abrazó a Sambaro y le dijo, entre comillas, «No, Señor mío, no escuches a mi madre y no me envíes de vuelta al mundo, lleno de injusticia e iniquidad, del cual me has librado». Al despertar del sueño, Cleopatra sintió gran regocijo en su corazón y se marchó de la iglesia. Vivió cerca de la iglesia durante 7 años y Sambaro frecuentemente se le apareció junto con Juan. Contemplación. Contemplar la maravillosa conversión de Saulo a la fe cristiana. Hechos capítulo 9. Primero, cómo Saulo se determinó a perseguir a los cristianos en Damasco. Segundo, cómo brilló una estrella desde el cielo hacia abajo y él oyó la voz de Cristo. Sermón sobre la sed del alma por Dios. Entre comillas, «Ha tenido sed el alma mía de ti, el Dios viviente. ¿Cuándo vendré y apareceré ante el rostro de Dios?». Salmos 42, versículo 2. Cuando solo una chispa de amor por Dios brilla en el corazón del hombre, no debería extinguirla, sino dejarla que arda, y verá un milagro. Esa chispa se inflamará hasta convertirse en una antorcha de un resplandor nunca antes visto, y la luz de su calor serán muy grandes, a la luz de su amor por Dios. A la luz de su amor por Dios, el hombre sentirá que su vida en este mundo es como oscuridad, y de la calidez de su amor por Dios sentirá una sed inapagable por Dios, una sed de estar más cerca de Dios, una sed de ver a Dios. David, el amante de Dios, compara esta sed con la sed de un venado que corre hacia brotes de agua. «Ha tenido sed mi alma de ti, el Dios viviente». ¿No está todo lo que nos rodea enfermo? ¿No decae rápidamente todo lo que nos rodea? Nos agarramos de sombras, abrazamos cadáveres. Pagamos hoy por el hedor del mañana, pagamos con oro y plata, a veces con nuestro honor y conciencia, y en ocasiones incluso con nuestra vida, por el hedor de la putrefacción del mañana. Esto no es amor sino lujuria animal. Una gran alma busca un sujeto digno de amor. Busca un sujeto no susceptible a la destrucción, la decadencia, la descomposición y la inmundicia de los cuerpos transitorios. Es por eso que el rey David, el amante de Dios, enfatiza al Dios viviente, porque ¿quién en verdad es poderoso y vivo, salvo Dios? Dios dotó a sus ángeles y santos de fuerza y vida. Sin embargo, todo es suyo y proviene de Él. ¿Cuándo vendré y apareceré ante el rostro de Dios? Aquí está el anhelo irresistible del amor verdadero por Dios. Que se avergüencen todos los que dicen que creen en Dios y aman a Dios, mientras que el solo pensamiento de la muerte de abandonar este mundo los conduce a la insanía por miedo. Oh Señor Dios nuestro, santo, poderoso y vivo, la fuente de santidad, la fuente de fortaleza, la fuente de vida, ilumínanos y caliéntanos con amor por ti. A ti sean la gloria y la alabanza eternamente. Amén.